Me llamo Osman Abbas, soy de Pakistán, tengo 30 años, llevo bastante tiempo aquí en Barcelona, 6 años. Y ahí si tú vas a visitar habitación, te contra discriminación. Yo una vez me fui para visitar una habitación y la chica no me saludó ni no me ha dicho nada y solo me preguntó, ¿de dónde eres tú? Yo he dicho, yo soy de Pakistán y luego como cambió su cara y luego luego me entró, no me explicó bien, acabó visita muy rápido y así me sentí muy mal, casi yo salí muy enfadada y eso no voy a visitar más. Para buscar un alojamiento aquí en Barcelona es una locura. Tú buscas un alojamiento en Facebook, Idealista o algo así. Luego te vas hasta que llega a esa habitación y te dice, oye, eso es una color esto, esa casa tiene otra persona. El racismo inmobiliario es la negativa al acceso a vivienda o al mantenimiento de la vivienda basada en prejuicios y en motivos exclusivamente que tienen que ver con la identidad, con el origen o con la procedencia. Puede dar tanto en el acceso como en el mantenimiento de la vivienda, no es exclusivamente en el acceso. Y al final pues supone una discriminación grande y flagrante del derecho a la vivienda que está recogido en amplias normativas nacionales e internacionales. Las agencias inmobiliarias juegan un papel fundamental en el mercado de vivienda en España actualmente. Al final, en los últimos años hemos sufrido una transformación de ese mercado de vivienda en el cual prácticamente la totalidad de los propietarios particulares que alquilaban su vivienda de forma independiente han pasado a alquilarla a través de estas empresas inmobiliarias. Desde Provivienda, en 2021 publicamos el informe Se Alquila, en el cual, tras hacer una prospección muy importante con más de 1.000 llamadas a inmobiliarias de toda España, comprobamos que más del 70% de las inmobiliarias que contactamos aceptan discriminación directa absoluta, es decir, que si un propietario se lo solicita, niegan totalmente el acceso al alquiler de una persona inmigrante. Pero es que además pudimos comprobar que del casi 30% restante que no acepta ese tipo de discriminación, en torno al 80% sí que aceptaría una discriminación directa relativa, que se traduce en elevar un poco más los requisitos que se exigen a la hora de entrar a una vivienda en caso de que quienes solicitaban esa vivienda fuesen personas de origen migrante. Esto es una cuestión bastante grave porque estamos comprobando que en la práctica hay un porcentaje mínimo de inmobiliarias que no aceptaría algún tipo de discriminación si un casero que quiera alquilar su vivienda con ellos se lo solicita. Motivo de exclusión importante, también el nombre. En el año 2023 el Ayuntamiento de Barcelona publicó el informe La llave puede ser un nombre, en el cual se comprobó que por cada 10 solicitudes de contacto para alquilar una vivienda que se hacían a empresas inmobiliarias, una pareja con nombre árabe obtendría 2 respuestas menos que una pareja con nombre autóctono. Si te llamas Mohamed, tienes menos opciones de hacer a la visita de una vivienda que si te llamas Juan. Esto es una cuestión muy grave porque aquí no se estaba valorando ni siquiera el perfil socioeconómico de las personas que solicitaban, simplemente el nombre. Y con el nombre ni siquiera la nacionalidad, porque Mohamed puede ser tan español como Juan y Juan puede ser tan extranjero como Mohamed, ¿no? Yo he salido de una vivienda que no había condición de vivir ahí bien, como afectó mi salud mucho ahí. Y luego tenía que buscar otra vivienda. Desde ese momento casi llevo 1 año parada a buscar. Yo he vivido en varios sitios temporalmente, 2 meses ahí, 4 meses en otro lado, pero no conseguía ni una habitación. Eso ha sido muy difícil, una experiencia muy dura para mí. Que dice, habitación está disponible, tú llamas el número y le dices sí, pero cuando tú llegas te va a decir que no, esa habitación está ocupada, eso es imposible, no te va a llamar más, cuando tú lo llamas no contesta, 2 días ya te bloquea o algo así, todo eso me sufrió mucho. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas al final no tienen muchas opciones y acaban en infraviviendas o a veces en situación de calle, subalquilando habitaciones a unos precios abusivos.
La discriminación residencial está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico y en infinidad de normas nacionales e internacionales. Por tanto, si una persona la sufre, está en su derecho de denunciar y reclamar que se repare el daño causado. A la hora de denunciar una situación de discriminación residencial es muy importante contar con todas las pruebas que acrediten qué ha pasado y cómo ha ocurrido esa situación. Por eso, recopilar emails, WhatsApps, anuncios con contenido discriminatorio. Como cuestiones necesarias para acabar con la discriminación residencial, desde las administraciones públicas, por ejemplo, es muy importante trabajar en la imposición de multas y en la coordinación de administraciones que tienen esa eficacia sancionadora, ya que sin ello es muy complicado que la discriminación residencial acabe, porque el sentimiento de impunidad hace que las prácticas discriminatorias no cesen. Además, también es muy importante que las administraciones públicas creen departamentos específicos y servicios que ofrezcan información a las víctimas de discriminación y que formen también al personal que atiende a la población migrante y racializada para que conozcan las herramientas y estrategias que existen a la hora de abordar una situación de discriminación residencial. Desde el año 2022, España cuenta con un instrumento muy potente para la lucha contra la discriminación residencial y la discriminación en general en todo su ámbito, y es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Esta ley aborda de manera explícita la discriminación en materia de vivienda, pero sin la creación de una autoridad independiente que dé curso a la ley, que consiga generar una administración que atienda a víctimas, que haga investigaciones y que sancione, es muy complicado que podamos utilizarla como instrumento efectivo en contra de la discriminación residencial. Por eso es importante que cuanto antes desde el Gobierno se apruebe la creación de esta autoridad independiente y se empiece a trabajar activamente para frenar la discriminación en todo su ámbito y en concreto la discriminación residencial por motivos de origen. La base de la estabilidad de una persona es tener casa, es tener habitación. De ahí, en el momento que tienes un lugar seguro donde dormir, donde descansar, donde alimentarte, etcétera, etcétera, puedes empezar a crear, puedes empezar a tener una estabilidad laboral, formativa, social, lo que sea. Todo empieza teniendo un lugar seguro. Yo nunca he pensado que me podía pasar esa experiencia y cuando me da todo el recordatorio me afecta todavía. Que lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, lo que yo he compartido con las personas. Bueno, cuando una persona no tiene un alojamiento para vivir, la verdad eso es que no tiene vida. Si tú no tienes un sitio tranquilo y con dignidad, tú no tienes nada.